Estoy seguro que se va a hablar mucho de Mbappé, mucho de Haaland, mucho de grandes fichajes que puedan llegar al Real Madrid, pero 2024 está claro que va a ser el año de Endrick. No sé si el año en el que empezará a triunfar o no, etcétera, etcétera, pero sí el año en el que, si todo va según lo previsto, va a debutar con la camiseta del Real Madrid. Es un fichaje que está despertando mucha ilusión, que está generando un hype brutal dentro del madridismo, pero es que desde Brasil, desde su casa, apuntan a una cosa loquísima y de hecho cuentan que lo que hemos visto hasta ahora en el Palmeiras, que tantísimo ha llamado la atención, es solo, y digo entrecomillado porque es literal la declaración, la punta del iceberg. Vamos a flipar con Hendrik. Esto último es un añadido mío, claro. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? A lo largo de los últimos meses hemos hablado, no demasiado, pero sí cada vez más, de Endrick, tanto en este canal como en YouTube Real Madrid en general, ¿no? Yo he visto bastantes vídeos de Miguel Serrano hablando de Endrick, bastantes vídeos de Ramón Álvarez de Mona hablando de Endrick, con Marcos López, sobre todo, en análisis bastante interesantes. En el canal de Iñaki se ha tocado mucho el tema de Endrick y, de hecho, Sopra, que es el colaborador habitual en cuanto a análisis de fútbol de Iñaki Angulo, y que suele ser bastante escéptico y reservado, quería decir, mejor dicho, en todo este tema del hype, se ha mostrado súper ilusionado y bastante entusiasmado y optimista con el fichaje del propio Endrick. Y aquí en este canal, sin ir más lejos, Miguel Ruiz, que es el experto en fútbol internacional al que invito de vez en cuando a que me hable un poquito pues, de Endrick, de la Champions, etcétera, etcétera, ha dicho que Endrick puede ser dominante en Europa. Esas fueron sus declaraciones. Es decir, en el mundo YouTube Real Madrid sobre todo, hemos ido dando pinceladas, ¿no? Sobre lo que es la llegada de Endrick, una llegada muy ilusionante, ¿no? Una llegada que, bueno, pues está haciendo esperar porque hasta el mes de junio, julio no va a llegar al Real Madrid y de hecho no va a debutar ya hasta la temporada que viene, pero hay muchas esperanzas puestas en este chico. En este vídeo no voy a entrar en si va a triunfar, si no va a triunfar, si va a caer de pie en el Real Madrid, si no, porque evidentemente depende de muchos factores y luego no es lo mismo Palmeiras que el Real Madrid por muchas circunstancias. Es verdad que la presión que soporta o ha soportado en Brasil es muy alta y en ese sentido yo creo que se va a adaptar mejor que a lo mejor otros futbolistas al Real Madrid, pero luego esto depende de muchas cosas. Endrick es muy joven, es un crío y habrá que tener paciencia con él. Pero hay una entrevista en el diario AS a Flavio Conceição, exjugador del Real Madrid, que se formó en Palmeiras y que conoce muy bien, más allá del fútbol brasileño, al propio Palmeiras y a Endrick, que me ha llamado poderosamente la atención. Para empezar, para el que no conozca, porque estamos hablando de un jugador que vino al Real Madrid hace muchos años y los más jóvenes no lo conocerán, Flavio Conceição, la carta de presentación que hace el diario AS es la siguiente: Sao Paulo 1974, es decir, es ligeramente más mayor que yo y menos sexy, obviamente. Fue el segundo fichaje de Florentino Pérez tras su llegada a la presidencia del Real Madrid en el año 2000. Después del tsunami deportivo y social que provocó el trasvase de Figo desde el Barça, llegó un centrocampista brasileño que dio el salto a Europa tras brillar en Brasil con Palmeiras junto a Rivaldo y Roberto Carlos. El Deportivo de La Coruña pagó el equivalente a 5 millones de euros para que hiciese pareja en el mediocentro junto a Mauro Silva. 4 años después, el Madrid lo fichó a cambio de 25 millones. Las lesiones y la falta de confianza le impidieron triunfar en las 3 temporadas en las que vistió de blanco, aunque los 45 partidos que disputó con la canariña avalaron su jerarquía como futbolista de talla mundial. Ahora dirige un club formativo cerca de Río Branco, donde comenzó a jugar. Bueno, pues esa es la carta de presentación de Flavio Conceição, para el que no lo sepa. Yo reconozco, era muy pequeño todavía, yo tenía 13 años más o menos, el fichaje de Flavio Conceição a mí me gustaba porque le había visto jugar en el Deportivo y era el típico jugador que yo decía, bueno, pues puede encajar, ¿no? En este Real Madrid, es un buen futbolista, pero no tuvo suerte. No tuvo mucha suerte, tuvo buenos partidos, es verdad, hubo algunos partidos buenos de Flavio Conceição, pero no se va a recordar con mucho cariño, por así decirlo, su etapa en el Real Madrid. Luego pasó con jugadores también como, por ejemplo, Yarramendi, ¿no? Hay jugadores, esto lo he dicho muchas veces, que destacan, digamos que se ganan, entre comillas, el poder fichar por el Real Madrid y luego pues no están a la altura o el Real Madrid los devora, porque esto es así. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Flavio Conceição, obviamente. Bueno, pues ahora Flavio Conceição está en otro trabajo, ya no está en el césped, ya ni siquiera es entrenador, está en otro tipo de labores, pero conoce perfectamente el fútbol brasileño, obviamente trabaja allí,
conoce el Palmeiras, club en el que se formó y club con el que ha tenido durante toda su carrera y después de esa carrera como futbolista una conexión íntima bastante importante y evidentemente conoce a Endrick. Bueno, durante toda la entrevista en el diario AS hay un momento en el que le preguntan por Endrick y es a donde yo voy a ir. Si tú quieres ver la entrevista completa, pues te vas a la web del diario AS porque a mí hay preguntas que le han hecho a Flavio Conceição que, sinceramente, para el contenido que yo voy a hacer en este canal, pues no me interesan. No digo que sean mejores ni peores, sino que a mí no me interesan. Pero como os digo, llega un momento en el que le preguntan por Endrick. Y me llama mucho la atención porque Flavio Conceição, que las pocas veces que le he escuchado hablar, me ha recordado, entre comillas, muchas comillas, a Sopra, el colaborador, a Soprano, el colaborador de Iñaki, que nunca ha sido, Flavio Conceição en este caso, un jugador o exjugador de regalar mucho los oídos, de generar mucho hype en torno a un jugador, pero es que con Endrick, digamos que la sensación es de alucinación. En Brasil creen que están haciendo una auténtica estrella. Aquí tenéis las declaraciones de Flavio Conceição que dice, ¿qué le parece Endrick? Y habla de, estamos ante un proyecto de futuro impresionante. Esta temporada, en los meses finales, hemos empezado a ver solo la punta del iceberg de lo que puede llegar. Tiene mucho talento, ambición y un porvenir espléndido. Le siguen preguntando a Flavio Conceição, ¿es más Ronaldo o más Romario? Y dice, tiene un poco de cada uno e incluso algo de Ronaldinho Gaucho. Es que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Las expectativas que se han creado sobre él son enormes. No olvidemos que se trata de un chico de solo 17 años, pero si tiene suerte con las lesiones y es tenaz en el trabajo diario, puede llegar al nivel de ellos. Es una auténtica barbaridad lo que está diciendo Fabio Conceição. Estamos hablando de que Endrick puede llegar al nivel de Ronaldo o de Romario, a nivel de juego, ¿no? No de carrera, porque la de Romario fue muy corta, por así decirlo. La de Ronaldo, con el tema de las lesiones, también se fue cayendo un poco, pero bueno, lo habéis entendido, ¿no? ¿Qué virtud destacaría de Endrick? Y dice, tiene muchas porque es rápido, potente, habilidoso y con gol, pero me quedo con su personalidad. Para mí muy importante esto último a la hora de fichar por un club como el Real Madrid. No se esconde, quiere el balón y se atreve con todo. En un club del máximo nivel como Palmeiras, ha demostrado un carácter competitivo muy fuerte. Le preguntan, ¿está preparado ya para jugar en el Real Madrid? Y Conceição dice, necesitará una adaptación, va a un club enorme y el salto a Europa a veces no es sencillo, pero esa personalidad de la que hablo le va a venir muy bien en ese proceso. Después de hacer un destacado aquí el diario AS, le lanzan otras dos preguntas. La presencia de Vinicius, Rodrigo y Militao le hará más fácil la integración y dice, es indudable. Van a contribuir bastante y creo que son una referencia para él. Vinicius y Rodrigo son un claro ejemplo de cómo gestionar una llegada de jugadores jóvenes a otro continente y a otra cultura. Ambos, a pesar de su juventud, ya tienen mucha experiencia, han ganado títulos y nadie les puede discutir haberse ganado un estatus como estrellas por su rendimiento en el campo. Y ya le preguntan, ¿lo ve triunfando en el Real Madrid? Y dice, no es fácil triunfar en el Real Madrid por la grandeza del club y la exigencia que impone, pero Endrick puede convertirse en un crack mundial jugando en el Real Madrid. ¿Le gusta más que Vitor Roque? No me gusta mucho comparar y yo aquí la verdad es que no voy a entrar. Si queréis leer la respuesta, pues aquí la tenéis. Yo en el tema de comparaciones con chicos tan jóvenes prefiero esperar un poco, la verdad. Les tenemos que dejar tranquilos en ese sentido. Y ya por último, ¿le daría algún consejo a Endrick? Que sea humilde, tenga paciencia y trate de aprender de todos los grandes jugadores que va a tener a su lado. Va a ser una gran experiencia para él y debe intentar disfrutarla al máximo. Creo que son declaraciones que invitan al optimismo más, pues más exagerado, iba a decir, pero no, es que, repito, estamos hablando de un exfutbolista que conoce el Palmeiras, que conoce Brasil, que conoce a Endrick y que conoce el Real Madrid. Ha hablado de la exigencia del Real Madrid, de la mentalidad de Endrick, que para mí es muy positivo. Es decir, en el Real Madrid, primero para jugar al Real Madrid tienes que ser buen futbolista, si no, no vales. O sea, eso se da por hecho. O sea, el Madrid solo ficha, bueno, ha habido años en los que a lo mejor no, pero desde que está Florentino Pérez, con Juni Calafat, con José Ángel Sánchez, etcétera, solo se ficha jugadores que sean muy buenos futbolísticamente. Pero para luego dar el siguiente paso, el de triunfar en el Real Madrid, tienes que tener una mentalidad de superélite, mentalidad de campeón, mentalidad de casi indestructible. Pues Endrick parece que la tiene. Y luego, pues eso, la comparativa de si este chico le respeta las lesiones puede llegar a ese nivel, Ronaldo, Romario, se le compara también con Ronaldinho. Yo creo que haríamos bien en ilusionarnos. Luego el fútbol da muchas vueltas. El fútbol da muchas vueltas. Te puede salir un crack o puede no triunfar. No, le puede ir bien o le puede ir menos bien. Al final, el Real Madrid, por mucho que tú mentalmente seas tal,
es un club de una exigencia bárbara. Endrick lo va a saber según llegue, lo van a mirar con lupa. La prensa lo va a criticar a la mínima por no ser el típico jugador que ha nacido en la cantera del Real Madrid, etcétera, etcétera. El hecho de que venga de la mano de Vinicius y Rodrigo, algunos lo van a utilizar como arma arrojadiza contra el propio Endrick y tal. El tema de las lesiones, veremos si le afectan o no, si es un jugador con muchas cosas encima de la mesa, muchas cosas encima de la mesa, pero da para ilusionarse. Los vídeos que yo veo, algún partido que ya he visto suelto, los análisis de gente que sabe de esto, como Marcos López, como Sopra o como Miguel Ruiz, que para mí es el mejor y por eso lo tengo yo en el canal, y declaraciones de futbolistas, exfutbolistas que lo han seguido de cerca, me hacen pensar que el Real Madrid, para empezar, ha acertado con este chico, que es una apuesta de futuro, pero casi ya de presente, y que en el Real Madrid o el madridismo se va a divertir mucho con él. ¿Dónde va a llegar? No lo sabemos. El tiempo dirá, lo irá colocando en el estatus que le corresponda, pero me da a mí que estamos ante algo grande y que ojalá salga bien y pueda triunfar en el Real Madrid. Pero como siempre digo, paciencia, dejemos al chico tranquilo, que se equivoque muchas veces porque lo va a tener que hacer y a partir de ahí que vaya creciendo. Es un crío y tendrá que ir madurando con el paso del tiempo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.